El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos, cuando Luna sintió el golpe de la cruel traición. A pesar del calor abrasante del desierto que los rodeaba, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Estaba acostumbrada a la lucha, al hambre, al miedo. Era una perra de calle, siempre alerta, siempre en movimiento, siempre cuidando a sus cachorros. Pero nunca había imaginado que algo tan horrible como esto pudiera suceder. Estaba allí, en una vieja carretera olvidada por el tiempo, rodeada de polvo y soledad. Sus cachorros, aún demasiado pequeños para entender la gravedad de la situación, se acurrucaban a su lado, buscando consuelo en la suavidad de su pelaje. Aún con sus ojos cerrados, sabían que algo no estaba bien. Habían sentido el nerviosismo de su madre en el aire, un instinto que los alertaba de un peligro invisible. Luna los observaba mientras intentaba contener el miedo que la invadía. Tenía que ser fuerte por ellos, como siempre lo había hecho. Hacía solo unas horas, todo parecía estar bien. Habían encontrado un pequeño refugio entre los arbustos, donde Luna había hecho lo posible por proteger a sus hijos del calor abrasante del desierto. Estaban tan débiles, tan pequeños. Algunos de ellos aún no podían caminar con firmeza, y otros, los más débiles, apenas podían mover las patas. El instinto materno de Luna la había llevado a buscar un lugar seguro, un lugar donde pudiera resguardarlos del sol y de cualquier amenaza. Pero lo que ella no sabía era que la mayor amenaza ya estaba acechando. El sonido de un motor distante interrumpió sus pensamientos. Luna levantó la cabeza con la esperanza, una chispa de esperanza en sus ojos. Quizá alguien pasaba por allí, alguien que podría ayudarlos. Pero en su interior, la sombra de la desconfianza la hizo estremecerse. En su vida, siempre había aprendido a desconfiar de los humanos. Algunos eran crueles, otros indiferentes, y unos pocos, muy pocos, eran amables. Pero el destino no tenía piedad. En la mayoría de los casos, los humanos solo representaban el dolor, el sufrimiento y la muerte. El sonido del motor se acercaba, y Luna se puso de pie, observando con cautela. Sabía que no podía quedarse ahí. No podía permitir que sus cachorros estuvieran expuestos a más peligro. Pero, por alguna razón, algo la hizo quedarse, algo en su instinto le decía que esta vez las cosas serían diferentes. La mirada fija en el horizonte, sus orejas se levantaron cuando vio una figura en el borde de la carretera. Un hombre. Él estaba parado junto a su vehículo, observándola, como si estuviera tomando una decisión crucial. Luna lo miró fijamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Sería alguien que los ayudaría? ¿O sería simplemente otro humano que los abandonaría a su suerte? El hombre permaneció quieto por un momento, como si evaluara la situación. Sus ojos, cansados y llenos de tristeza, encontraron los de Luna. En ese instante, un intercambio silencioso ocurrió entre ellos. Luna no entendía sus palabras, pero podía leer su expresión. El hombre no tenía malas intenciones. Su cuerpo se relajó un poco, y aunque el miedo seguía latiendo en el corazón de Luna, algo dentro de ella se alivió. Podía sentir que este hombre no era como los demás. «Está bien, no te preocupes», murmuró el hombre, hablando en voz baja, como si intentara calmarla. «Voy a ayudarte. Voy a ayudarte a ti y a tus cachorros». Luna no entendió las palabras, pero sí entendió la promesa. Sus ojos, profundos y llenos de desconfianza, finalmente cedieron ante la necesidad de protección. De alguna manera, sentía que no tenía elección. La carretera desierta no ofrecía otra opción, y sus cachorros necesitaban sobrevivir. Con un suspiro resignado, Luna dio un paso adelante, acercándose al hombre con cautela. A cada paso, su instinto le decía que debía ser cuidadosa. Pero sus ojos no podían apartarse de la figura que había surgido como un faro en medio de la oscuridad. El hombre extendió su mano hacia ella, y Luna, con miedo pero decidida, se acercó lo suficiente como para tocar su dedo con el hocico. No había agresión, solo una extraña comprensión. «Vamos», dijo él, sonriendo débilmente. «Vamos a ponerlos en el coche, los llevaremos a un lugar seguro». Luna observó a sus cachorros y luego volvió a mirar al hombre. Era una oportunidad, y aunque no estaba completamente segura de sus intenciones,
sabía que no podía seguir esperando a que la suerte cambiara por sí sola. Sin otra opción, permitió que el hombre recogiera a uno de sus cachorros y lo colocara en el coche, seguido de los demás. Luna subió al vehículo, manteniéndose cerca de ellos. El hombre la miró una vez más, y por un instante, Luna vio algo en sus ojos. No era miedo. Era tristeza. Como si también él estuviera cargando con una pesada carga que no podía soltar. El viaje fue silencioso. Luna observaba al hombre de reojo, tratando de entenderlo, pero era un misterio para ella. El coche atravesaba paisajes vacíos, kilómetros y kilómetros de desierto, sin ninguna señal de vida. A lo lejos, las luces de una ciudad brillaban, pero aún quedaba mucho por recorrer. Luna se acurrucó en el asiento trasero, con sus cachorros a su lado. El sonido del motor y el ruido del viento eran los únicos ruidos que acompañaban el viaje. Cada vez que Luna cerraba los ojos, la imagen de la carretera vacía y desolada se repetía en su mente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el coche se detuvo frente a una pequeña casa. Era una construcción rústica, sencilla, con un jardín que mostraba signos de abandono. A pesar de la apariencia de la casa, Luna pudo sentir que era un refugio, un lugar donde podrían estar a salvo por un tiempo. El hombre apagó el motor y se volvió hacia ella. «Es aquí», dijo, su voz suave pero cargada de fatiga. «Es lo mejor que puedo hacer por ustedes». Luna miró alrededor, percibiendo el aire denso y cargado de una tristeza inexplicable. Algo en el ambiente no estaba bien, pero, al mismo tiempo, no había otra opción. Ella y sus cachorros necesitaban un lugar seguro. Con cautela, comenzó a salir del coche, dirigiéndose hacia la entrada de la casa. El hombre abrió la puerta, dejando entrar a Luna y sus pequeños. El olor a madera vieja y humedad la envolvió, pero lo peor era el silencio que llenaba el aire. Un silencio inquietante. A medida que el hombre cerraba la puerta detrás de ellos, Luna no pudo evitar sentir una creciente incomodidad. Algo no cuadraba. La casa, aunque aparentemente segura, tenía una sensación de abandono. Había algo en la mirada del hombre, en su comportamiento, que le decía a Luna que no todo era lo que parecía. De repente, una sensación de peligro emergió en su estómago, y Luna levantó la cabeza, atenta a cualquier ruido. Sabía que la lucha por la supervivencia nunca terminaba. La casa podía ser solo otro paso en una larga serie de desafíos que aún estaban por venir. Y en lo más profundo de su ser, Luna sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. El hombre cerró la puerta con un sonido sordo y el eco de la madera resonó en el interior de la casa. Luna, cautelosa, observó cada rincón del lugar mientras sus cachorros, agotados, se acomodaban en el suelo frío. La casa era pequeña, sucia, pero tenía algo que la hacía sentir menos vulnerable que la desierta carretera. Aún así, la tensión en su pecho no desapareció. Algo no estaba bien, y su instinto nunca fallaba. El hombre comenzó a caminar por la habitación, encendiendo una lámpara de aceite que emitió una luz tenue y amarillenta. Luna lo observaba, su cola pegada a su cuerpo, lista para reaccionar ante cualquier señal de peligro. Él parecía fatigado, pero no por el esfuerzo físico del viaje. Había una oscuridad en su rostro, como si cargara con un peso que no podía compartir. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia los cachorros, observándolos con una mirada vacía, casi ausente. «Descansen», dijo él finalmente, con una voz que no sonaba del todo sincera. «Están a salvo aquí, por ahora». Pero Luna no estaba convencida. Sus orejas, atentas, captaban cualquier sonido en la casa, y el silencio profundo de la habitación la ponía aún más nerviosa. El hombre parecía querer tranquilizarla, pero algo en su postura, en su manera de moverse, le indicaba que algo estaba ocurriendo. Como si hubiera algo que estaba tratando de ocultar. Se giró para mirar a sus cachorros, que ya se habían acostado, fatigados por la incertidumbre del día. El más pequeño, el que apenas podía caminar, emitió un pequeño gemido y Luna se acercó a él, lamiendo su pelaje con suavidad. A pesar de todo, el instinto materno la mantenía firme, protegida solo por su amor y dedicación. De pronto, un ruido proveniente del exterior hizo que Luna se levantara de un salto.
El hombre se giró hacia la ventana y miró con nerviosismo, sus ojos se estrecharon mientras observaba la oscuridad de la noche. No dijo nada, pero Luna pudo sentir la tensión en su cuerpo. El aire en la casa se volvió denso, cargado de una sensación incómoda. Como si una sombra invisible estuviera acechando, esperando el momento adecuado para lanzarse. «Debes descansar», insistió el hombre, girándose hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mañana todo será mejor». Pero Luna no podía descansar. No podía bajar la guardia. Sus ojos se mantuvieron alerta, analizando cada rincón de la casa. En un rincón lejano, sobre una mesa, vio algo que llamó su atención, un sobre de papel viejo y arrugado, con algo escrito en él. El hombre no parecía notar su mirada fija en el sobre. Se acercó a la mesa y, en un rápido movimiento, tomó el sobre y lo guardó en su bolsillo, como si intentara esconderlo de ella. Luna, con su agudo sentido de observación, detectó un cambio en la energía de la casa. Algo estaba mal. El hombre no era simplemente un salvador. Había algo más en su historia, algo que él no quería que nadie supiera. Tal vez no solo había ayudado a Luna por bondad, sino por razones mucho más oscuras. Un sonido de pasos en el exterior, seguido por una voz grave, interrumpió sus pensamientos. El hombre se tensó de inmediato. No dijo una palabra, pero Luna lo vio mirar a través de la ventana una vez más, sus ojos reflejando una mezcla de ansiedad y miedo. «¿Qué está pasando?», pensó Luna, con una sensación creciente de que no había llegado allí por casualidad. El hombre susurró algo, como si hablara consigo mismo, y luego se acercó rápidamente a Luna, poniéndole una mano en el lomo, intentando calmarla. Pero en ese momento, Luna lo miró a los ojos, y fue como si pudiera ver más allá de su rostro. Podía ver la oscuridad que se escondía en él, esa sombra de culpa que nunca había logrado disiparse. A Luna no le gustaba lo que veía. Los cachorros, ajenos a la atención, continuaban durmiendo. Uno de ellos comenzó a moverse inquieto, despertándose de su sueño. Luna se acercó a él, su nariz tocó suavemente su pequeño cuerpo, calmándolo. «Todo va a estar bien», pensó, aunque su corazón latía desbocado por el miedo que sentía. El hombre parecía estar luchando con algo dentro de él, algo que lo mantenía al margen de ser una presencia completamente confiable. El silencio se prolongó, tenso, hasta que una nueva sacudida llegó a la puerta. Esta vez, el hombre no se movió inmediatamente. Su rostro palideció, y sus ojos se agrandaron por un momento, como si esperara algo, alguien. Luna, con su aguda percepción, podía sentir el aire cargado de una amenaza invisible. Los pasos en el exterior se hicieron más fuertes, más rápidos. El hombre miró a Luna, su expresión endureciéndose. «No sé cuánto tiempo más podré protegerlos», murmuró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. «Pero no tengo otra opción». Luna, aunque no entendía completamente las palabras del hombre, pudo captar el miedo en su tono. Él no estaba preparado para lo que venía, y eso la hizo sentirse aún más vulnerable. De repente, la puerta se abrió de golpe, y dos hombres entraron rápidamente en la habitación. Ambos eran altos, robustos, y sus ojos mostraban una dureza que se podía cortar con un cuchillo. El hombre que había rescatado a Luna no hizo ni el intento de defenderse. En lugar de eso, bajó la cabeza, dejando que los extraños entraran sin protestar. «Pensé que habíamos dejado claro el trato», dijo uno de los hombres, su voz profunda y autoritaria. «Sabías lo que tenías que hacer. Sabías lo que íbamos a pedirte». Luna, con su cuerpo tenso y lleno de miedo, observaba todo en silencio. No podía entender completamente las palabras, pero sí comprendía la dinámica. Estos hombres no venían con buenas intenciones, y no estaban aquí para ofrecer ayuda. El hombre que había rescatado a Luna los observaba con una expresión de impotencia, como si estuviera atrapado en una red de la que no podía escapar. «¿Dónde está?», preguntó el otro hombre, mirando a su alrededor. «Sabemos que lo tienes. Dilo ahora, o las consecuencias serán peores». Luna, aún sin entender, sintió el peligro inminente. Algo estaba pasando, algo que amenazaba la vida de sus cachorros. Un miedo primal la invadió, y una furia silenciosa comenzó a nacer en su interior.
No podía permitir que esos hombres se acercaran más a sus hijos. Tenía que hacer algo. Tenía que protegerlos, sin importar el costo. En ese instante, el hombre que había rescatado a Luna levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba lleno de desesperación, también había algo más en sus ojos, determinación. Los cachorros no tienen nada que ver con esto, dijo con firmeza, sin permitir que su miedo lo dominara por completo. Llévense lo que quieran, pero no los toquen. Pero los hombres no parecían dispuestos a ceder. Uno de ellos caminó lentamente hacia los cachorros, y Luna se interpuso de inmediato, ladrando con fuerza, mostrando los dientes. Su cuerpo estaba listo para la acción. Si alguien intentaba hacerle daño a sus cachorros, no vacilaría en luchar hasta el final. El ambiente se cargó de tensión, y Luna, con su corazón acelerado y su mirada fija en los hombres, supo que la batalla por su supervivencia acababa de comenzar. El aire en la pequeña casa se volvió espeso, pesado, como si el propio espacio estuviera reteniendo la respiración. Luna, erguida sobre sus patas traseras, mostró los dientes, su mirada fija en los hombres que se acercaban lentamente hacia ella. Su instinto de madre estaba completamente despierto, y sus ojos no perdían de vista ni un solo movimiento de los intrusos. Los cachorros, ajenos a la tensión que llenaba la habitación, seguían durmiendo profundamente, pero Luna no podía relajarse. Cada fibra de su ser estaba alerta. No podía permitir que esos hombres se acercaran más. El hombre que había rescatado a Luna estaba inmóvil, sin saber qué hacer. Su rostro, que antes mostraba un atisbo de esperanza, ahora reflejaba pura desesperación. El sonido de sus respiraciones pesadas llenaba el espacio, pero no pronunciaba palabra. Parecía atrapado, como si su destino estuviera irremediablemente entrelazado con el de esos dos hombres que lo miraban con la frialdad de quienes no tienen remordimientos. «Déjala», dijo uno de los hombres, su voz dura, sin piedad. Sus ojos estaban fijos en los cachorros, pero Luna no dejó que su mirada se desviara de ellos. Ella se adelantó, bloqueando cualquier intento de acercamiento. Sabía que si los tocaban, todo se perdería. No lo permitiría. «¿Qué pasa, amigo?», dijo el segundo hombre con una sonrisa irónica, acercándose aún más. «No sabes lo que te conviene, ¿verdad?». Su tono era peligroso, una amenaza latente que flotaba en el aire. El hombre que había rescatado a Luna levantó la mano como si fuera a hablar, pero el otro lo interrumpió. «Ni se te ocurra, ya te hemos dado una oportunidad». Luna no comprendía del todo lo que sucedía, pero entendía el lenguaje del peligro. Lo había vivido antes, en las calles, cuando los humanos no venían con intenciones amables. En ese momento, un sentimiento de traición recorrió su cuerpo. Ese hombre, que en un principio había mostrado bondad, estaba ahora bajo la presión de aquellos que no tenían ningún reparo en hacerle daño a ella, a sus cachorros, a cualquiera. Ella los veía acercarse, con sus movimientos calculados, y sentía como su corazón latía con fuerza, dispuesto a pelear por todo lo que amaba. Atrás, ladró Luna, su voz temblando con una mezcla de furia y miedo. Su cuerpo entero se tensó, lista para saltar, para defender con uñas y dientes lo que había conseguido. A sus cachorros. A su familia. Los dos hombres se detuvieron en seco, sorprendidos por la reacción de la perra, pero no parecían dispuestos a retroceder. Uno de ellos, el de la sonrisa burlona, alzó una ceja y dijo: «¿Crees que te tenemos miedo, perra?». La rabia que sintió Luna la hizo gruñir con más fuerza, su cuerpo echándose hacia adelante como una flecha lista para lanzarse. Pero, en un instante, el hombre que había rescatado a Luna dio un paso adelante, con las manos levantadas en señal de rendición. «No quiero que esto termine mal», dijo con voz quebrada, casi suplicante. «Lo que estoy haciendo, lo hago porque no tengo elección. Ellos me obligaron a tomar esta decisión». Su voz se quebró al final, como si finalmente estuviera reconociendo la verdad. Luna lo miró, su mirada penetrante como si intentara leerlo, pero él no pudo sostenerla. Bajó la cabeza, avergonzado, mientras los otros dos hombres se reían, observando con desdén la escena. «Te crees el bueno, ¿no?», dijo el primer hombre con una risa fría, casi burlona. «Pero todos sabemos que no hay buenos ni malos, solo quienes tienen poder y quienes no, y tú, amigo, no tienes nada». Luna se mantenía alerta,
sus músculos tensos, lista para actuar. Los hombres parecían disfrutar del sufrimiento del hombre que la había rescatado, como si ya estuvieran acostumbrados a imponer su voluntad sobre otros. El miedo de él era palpable, y Luna sentía su desesperación. Pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. No podían quedarse ahí. No podían permitir que esos hombres tuvieran control sobre sus vidas. Con un rápido movimiento, Luna se lanzó hacia el hombre que había estado más cerca de sus cachorros, sus dientes brillando en la luz tenue de la lámpara de aceite. El hombre retrocedió sorprendido, soltando un grito de sorpresa, pero Luna no le dio tiempo para reaccionar. Saltó sobre él, empujándolo hacia atrás con la fuerza de su instinto protector. La escena se convirtió en un caos de ladridos y gritos, mientras los hombres intentaban evitar que la perra los alcanzara. El hombre que la había rescatado se interpuso en el camino, intentando detenerla. «Luna, no. Detente». Pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de la perra, quien no podía pensar en otra cosa más que en proteger a sus hijos. Los cachorros comenzaron a moverse nerviosos, sintiendo la tensión en el aire. Luna los miró brevemente, buscando asegurarse de que estaban bien, antes de lanzar otro ataque, esta vez directamente hacia el segundo hombre. El hombre que la había rescatado, con un suspiro de frustración, dio un paso atrás y de repente, de su bolsillo, sacó algo brillante. Luna lo observó, su mente rápida en procesar lo que estaba viendo. Era un cuchillo. El hombre lo levantó, pero no parecía tener intención de usarlo contra ella. Más bien, lo sostenía como una advertencia hacia los otros dos. «Basta», gritó, su voz temblorosa, pero firme. «Los perros no tienen nada que ver con esto. Tómenlo, hagan lo que quieran conmigo, pero no los toquen». Los dos hombres se miraron, la sorpresa y la confusión reflejadas en sus rostros. Por un momento, el aire se calmó, pero solo por un segundo. El silencio fue interrumpido por un fuerte ruido de pasos afuera de la casa. Luna, con sus sentidos en alerta, escuchó los pasos acercándose. No eran pasos solitarios. Eran varios. Más personas, más enemigos. Algo no estaba bien. La llegada de refuerzos solo significaba una cosa: la situación estaba a punto de empeorar. «Tenemos que salir de aquí», dijo el hombre que había rescatado a Luna, su voz ahora llena de pánico. «Ellos no nos dejarán en paz. Todos estamos en peligro». Pero en ese momento, Luna ya había tomado su decisión. Con un gruñido feroz, se giró hacia los cachorros y comenzó a empujarlos hacia la puerta, instándolos a moverse rápidamente. El miedo en su pecho era palpable, pero su instinto maternal la empujaba a seguir adelante, a luchar por su familia, por su futuro. Sabía que su única opción era salir, huir antes de que fuera demasiado tarde. El hombre que la había rescatado intentó seguirla, pero los hombres lo detuvieron. «No tan rápido», dijo uno de ellos, sonriendo maliciosamente. «Todavía tenemos cuentas pendientes contigo». Luna miró hacia la puerta. No había tiempo. Sabía que si no salían ahora, la situación se volvería aún más peligrosa. Con un último ladrido lleno de desesperación y determinación, Luna saltó hacia la salida, corriendo con sus cachorros en dirección a la oscuridad de la noche, dejando atrás una casa que ya no podía ser su refugio. La batalla por su supervivencia estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una nueva misión: salvar a sus hijos y encontrar un lugar donde pudieran estar a salvo. Y aunque el peligro aún acechaba en cada esquina, Luna estaba dispuesta a enfrentarlo. A cualquier costo. El aire de la noche era frío, cortante, y Luna corría sin mirar atrás, sus patas golpeando el suelo con fuerza, empujando a sus cachorros a seguirla. Ellos tropezaban, aún demasiado pequeños para mantenerse al día, pero su madre no se detuvo. El peligro lo seguía, pero su instinto la impulsaba hacia adelante, hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto donde aún había esperanza. La luz de la casa se desvaneció rápidamente, y con ella, la sensación de seguridad que brevemente había sentido. Ahora todo lo que quedaba era el ruido de sus respiraciones entrecortadas y los ecos de sus pasos en el suelo polvoriento de la noche. El hombre que había tratado de ayudarlos, que había luchado con sus propios demonios y los de los demás, quedó atrás, atrapado por los dos hombres que, en su búsqueda de poder, no se detendrían ante nada.
Luna no lo sabía, pero ese hombre había tomado una decisión irrevocable, había elegido enfrentarse a sus propios miedos, a sus errores, por ellos. Por ella y sus cachorros. Ahora, todo lo que quedaba era la huida, y esa huida dependía solo de ella. Los cachorros comenzaron a gruñir débilmente, sintiendo el peso de la huida. Sus pequeñas patas no podían seguir el ritmo de su madre. Luna los miró, con un dolor profundo en el pecho, pero no podía detenerse. No había tiempo. Si se detenía, no solo los perdería a ellos, perdería toda la oportunidad de una vida mejor. Estaba acostumbrada a vivir en la calle, a huir de la miseria, pero nunca antes había sentido que todo dependiera de su rapidez, de su instinto, de su valentía. De repente, uno de los cachorros más pequeños tropezó y cayó al suelo. Luna se detuvo un instante, el corazón en un nudo. El pequeño gimió, y ella se acercó a él de inmediato, dándole un golpe suave con su nariz, tratando de levantarse. Sus patas temblaban, y Luna sabía que no podría ir mucho más lejos si no lo ayudaba. La desesperación la embargó por un momento, pero entonces, como un reflejo, un instinto de madre, la energía en su interior la empujó a actuar. Empujó al cachorro suavemente con su hocico, animándolo a levantarse. Vamos, por favor, pensó, tienes que levantarte, tenemos que seguir. El cachorro, con esfuerzo, logró ponerse de pie, aunque apenas podía mantenerse firme. Luna le dio unos lametazos de consuelo, asegurándose de que supiera que no lo dejaría atrás. Te lo prometo, pensó, no te voy a dejar. No te voy a perder. Con el cachorro apenas equilibrado sobre sus patas, Luna continuó corriendo. El viento de la noche les golpeaba la cara, la oscuridad parecía engullirlas, pero ellas avanzaban. Mientras avanzaban, Luna se dio cuenta de algo importante. El sonido de la persecución no había cesado. No solo los hombres de la casa las estaban siguiendo. Algo más estaba detrás de ellas. El eco de más pasos, más ruidos, algo, o alguien las acechaba. Su instinto le dijo que era un peligro mucho mayor. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Luna, sin pensarlo, aceleró el paso. Sus cachorros estaban agotados, pero su madre no permitiría que el cansancio los venciera. Tenemos que llegar a algún lugar, pensaba, mirando al frente. La oscuridad de la noche era opresiva, y la ciudad a lo lejos no era un refugio seguro. Lo sabía. La última vez que había estado cerca de seres humanos, solo había experimentado traición y dolor. No quería regresar a las calles, pero la única opción era avanzar, siempre adelante. Los ruidos de la persecución se acercaban, el sonido de las botas sobre el polvo. Luna, con sus ojos brillando en la oscuridad, miró alrededor. Tenía que encontrar algo, algún refugio temporal. Un callejón, una cueva, cualquier cosa que pudiera ofrecerles un respiro, aunque fuera breve. De repente, vio un par de siluetas al fondo, en la distancia, entre los árboles. No podía distinguir con claridad, pero eran humanos. ¿Quién más podía estar allí, en medio de la nada? Antes de que pudiera analizar más, escuchó un ruido detrás de ella. Rápido. El sonido de los perseguidores se hizo más fuerte. No había tiempo. Los cachorros ya no podían seguir el ritmo, uno de ellos ya estaba cayendo nuevamente. Luna, sintiendo el pánico, se giró bruscamente, dando un salto hacia atrás, para enfrentarse a lo que fuera que estuviera viniendo. Era un grupo de perros, grandes, musculosos, con la mirada feroz. Luna estaba acostumbrada a la violencia, pero no estaba preparada para esto. Sabía que los perros de esa naturaleza no eran amigos. No venían a ayudar. Venían a dominar. La oscuridad no solo albergaba humanos, sino también criaturas salvajes que se alimentaban de la debilidad. Y ella, con sus cachorros, estaba en su peor momento. Con un gruñido bajo, Luna se puso en guardia. Se interpuso entre los perros y sus cachorros, con los dientes al descubierto, lista para defenderlos con su vida. El grupo de perros rodeó lentamente, evaluando a su presa. Luna no podía ganar una lucha como esa, pero no tenía otra opción. Lucharía hasta el final. Un silbido agudo rompió el aire y uno de los perros más grandes se lanzó hacia ella,
con la boca abierta y las garras al aire. Luna saltó hacia un lado, esquivando el ataque, pero los demás no tardaron en rodearla. El pánico llenó su pecho, pero no había tiempo para tener miedo. Déjalos, pensó. Déjalos en paz. Luna no podía dejar que sus cachorros sufrieran, no mientras ella estuviera en pie. Por un segundo, todo parecía estar perdido. Un mordisco cerca de su pata trasera la hizo gruñir de dolor, pero su mente estaba enfocada en proteger a su familia. Y entonces, en medio del caos, vio algo. Una luz en la distancia. Era pequeña, pero brillaba como una promesa de esperanza. El grupo de perros seguía su ataque, pero Luna pudo ver que entre ellos había una figura que no encajaba, una silueta humana, con una linterna, corriendo hacia ella, con un grito bajo en la boca. La luz de la linterna iluminó la escena, y en un acto de desesperación, Luna se lanzó hacia adelante, empujando a los cachorros hacia la figura humana. «Aléjate de ellos», gritó la figura humana, y Luna, en su instinto de supervivencia, aprovechó la oportunidad. El hombre, con una fuerza inesperada, comenzó a luchar contra los perros, apartándolos con palos y gritos. Mientras tanto, Luna no perdió tiempo. Siguió empujando a sus cachorros hacia la seguridad de la figura. «Vamos, rápido», pensó, su corazón palpitando, sabiendo que aún estaban lejos de estar a salvo. La figura humana los condujo rápidamente hacia una pequeña cueva oculta en el borde del bosque. Luna se refugió allí, aliviada de haber escapado, pero no relajada. El peligro seguía acechando. A través de la penumbra, la figura humana se acercó a ella, su voz suave, pero firme. «Están a salvo por ahora», dijo el hombre, observando a los cachorros con preocupación. «Pero no durará mucho. Esos hombres vienen por ustedes». Luna, agotada pero agradecida, se tumbó en el suelo frío de la cueva, mirando a sus cachorros. Ellos, al fin, se acurrucaron contra ella, buscando el consuelo de su calor. Pero Luna sabía que esto no era el final. Sabía que la batalla por su supervivencia estaba lejos de terminar. Pero también sabía algo más, algo que la impulsaba a seguir adelante. Mientras sus cachorros estuvieran vivos, ella no se rendiría. No permitiría que el mundo les arrebatara su derecho a vivir. A luchar. El silencio en la cueva era profundo, solo interrumpido por el suave respirado de los cachorros, que finalmente parecían descansar después de la intensa huida. Luna los vigilaba, sus ojos alertas, siempre observando las sombras danzantes que la luz de la linterna proyectaba sobre las paredes rocosas. La figura humana, que la había guiado hasta allí, permanecía cerca, de pie, con la mirada fija en el exterior, como si esperara algo. Luna no podía confiar del todo, pero, al menos por el momento, sabía que no había más opciones. A su alrededor, el aire frío de la noche la envolvía, y la sensación de estar a salvo era un refugio temporal que no podía durar mucho. El hombre, que parecía más joven de lo que Luna había supuesto al principio, había hablado poco, solo se dedicaba a observar la entrada de la cueva. Sus ojos, oscuros y preocupados, brillaban con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Él sabía que algo más se estaba acercando. Luna, aún desconfiada, lo miró, sintiendo una mezcla de agradecimiento y desconfianza. La naturaleza de los humanos siempre había sido ambigua para ella. Algunos traían ayuda, otros solo dolor. Esta figura, que parecía estar haciendo todo lo posible por mantener a raya los peligros, no era la excepción. Luna se acercó a los cachorros, colocándolos más cerca de su cuerpo. El frío que sentía en sus huesos era agudo, pero lo peor era la sensación constante de que estaban en peligro, de que esa calma momentánea solo era una pausa entre la huida y el siguiente ataque. Los cachorros, exhaustos, no comprendían lo que sucedía, pero Luna sabía que no podían descansar mucho. Necesitaban recuperar fuerzas, pero lo más importante era que, al menos por un rato, estaban a salvo. La figura humana se movió con sigilo hacia el fondo de la cueva y, desde allí, miró a Luna. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlos. «Sé que los hombres que los persiguen no se rendirán tan fácilmente. Tienen contactos por todas partes. Pero si ustedes quieren sobrevivir, deben salir de aquí cuanto antes». Luna,
aún sin comprender completamente sus palabras, entendió la urgencia en su tono. Se acercó un poco más, manteniéndose siempre alerta, sus ojos clavados en los suyos. El hombre, al darse cuenta de su mirada inquisitiva, continuó, esta vez con más cautela. Yo no quería que todo esto sucediera, dijo, casi como si hablara consigo mismo. Les ayudé porque, no sé. Es complicado. Quiero hacer lo correcto. Pero ya no puedo retroceder. Luna no respondió. No necesitaba palabras. Solo necesitaba saber si podía confiar en él, si podía confiar en que lo llevaría lejos de los peligros que los perseguían. La cueva era solo una pequeña protección contra la oscuridad de la noche, pero no era un refugio verdadero. Sabía que, antes o después, esos hombres llegarían. El hombre, al ver que Luna no mostraba signos de desconfianza, se acercó lentamente, con movimientos suaves, como si temiera asustarla. De su mochila sacó una manta gruesa y se la acercó a Luna, quien la miró con recelo antes de finalmente aceptarla. No era el gesto lo que la sorprendía, sino el hecho de que había algo genuino en sus acciones. Algo que, aunque no entendía del todo, despertaba en ella un pequeño atisbo de esperanza. Es lo mejor que puedo hacer por ahora, murmuró, observando a los cachorros que empezaban a moverse inquietos. Luna no necesitaba mucho más. Aceptó la manta y la colocó sobre sus cachorros, procurando que se acurrucaran. El hombre, al ver que la perra estaba haciendo lo posible por mantener a sus hijos calientes y seguros, dio un paso atrás y se sentó en una roca cercana. Sus ojos seguían fijos en la entrada de la cueva, y Luna, aunque cansada y herida, no podía dejar de vigilarlo. Algo en él la desconcertaba, pero no podía ser todo malo. No podía. De repente, un sonido rompió el silencio de la cueva. Un crujido en el exterior. Luna levantó las orejas, alerta, y el hombre se tensó. No dijo nada, pero la tensión en su postura era evidente. Luna se incorporó, sintiendo como el peligro comenzaba a cerrar el cerco. No había tiempo para más dudas. Algo estaba sucediendo fuera de la cueva, algo que no era bueno. El hombre se levantó rápidamente y se acercó a la entrada, mirando con cautela entre las rocas. Sus ojos buscaban algo, una señal. Luna se acercó lentamente, manteniéndose en silencio. Algo no estaba bien. El hombre se agachó, levantando una piedra pequeña para hacer más ruido, intentando atraer a cualquier posible atacante lejos de la cueva. En ese momento, la figura humana susurró con urgencia, debemos movernos. Ahora. Los hombres que vienen son mucho más peligrosos de lo que imaginan. Y no puedo detenerlos por mucho tiempo. Hay una salida en el lado opuesto de la cueva. Es un pasaje subterráneo. Yo los guiaré, pero debemos ser rápidos. Luna no dudó. En ese instante, comprendió que no había tiempo para perder. Los cachorros no comprendían lo que sucedía, pero Luna los levantó con delicadeza, uno por uno, y los acercó al hombre. Él comenzó a caminar hacia la parte más oscura de la cueva, haciendo gestos para que lo siguieran. Luna, aunque no confiaba plenamente, sabía que su única opción era seguirlo. El pasaje subterráneo era estrecho, casi claustrofóbico. Las paredes de piedra raspaban el pelaje de Luna mientras avanzaban, y el aire se volvía denso, pesado, como si el propio mundo quisiera tragarlos. El sonido de los pasos del hombre se mezclaba con los de los cachorros, que no dejaban de moverse nerviosos, y el retumbar de la tierra, como si la propia cueva estuviera inquieta. Mientras avanzaban, Luna no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. El hombre que los guiaba tenía una historia que no comprendía completamente, pero la angustia en su rostro no era falsa. Había algo detrás de sus ojos, algo que lo unía a ellos de manera inexplicable. Luna nunca se había sentido tan vulnerable, pero, al mismo tiempo, nunca había estado tan decidida. Por sus cachorros, por su familia, ella no dejaría que nada la detuviera. Finalmente, llegaron a una pequeña abertura que conducía hacia el exterior. La luz de la luna se filtraba débilmente a través de la grieta en la roca, iluminando el camino hacia la libertad, aunque todo seguía siendo incierto. El hombre se detuvo, dándose vuelta para asegurarse de que Luna y los cachorros pudieran pasar sin problemas. Está casi hecho, dijo, sin aliento,
pero con una ligera sonrisa de alivio. Una vez que lleguen al otro lado, estarán a salvo, al menos por ahora. Yo, no puedo acompañarlos más lejos. Luna, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad, observó el camino por delante. Sus cachorros estaban agotados, pero no podían descansar aún. No podía permitir que el peligro llegara tan lejos. No podía confiar en que el hombre los salvaría por completo. El mundo era demasiado impredecible. Gracias, murmuró, sintiendo que esas dos palabras eran lo único que podía ofrecerle a alguien que, por un breve momento, había demostrado ser su aliado. El hombre, mirando una última vez hacia la oscuridad que los rodeaba, asintió con la cabeza, como si entendiera que no había más palabras necesarias. Y con eso, Luna, con sus cachorros a su lado, salió al aire libre una vez más, enfrentándose a lo desconocido con una determinación feroz. El futuro era incierto, y las sombras aún acechaban, pero mientras sus cachorros estuvieran a salvo, mientras aún tuviera un respiro, seguiría luchando. No importaba lo que sucediera a continuación. Luna estaba lista para enfrentarlo, porque su amor por sus cachorros era más fuerte que cualquier miedo. La oscuridad parecía engullir todo a su alrededor mientras Luna avanzaba con cautela, guiando a sus cachorros a través de un pasaje estrecho que se abría hacia un campo abierto. El aire fresco de la noche la acariciaba en el rostro, pero el miedo seguía en su pecho, pesado y constante. Los pequeños apenas podían mantenerse de pie, pero su instinto de supervivencia los empujaba a seguir adelante, buscando refugio en su madre. Los cachorros tropezaban, pero Luna nunca dejaba de vigilarlos, nunca dejaba de protegerlos. Cada sonido extraño, cada crujido en el aire, la hacía estremecer. Los hombres, esos que habían venido tras ella, no se habían rendido. Sabía que el peligro no había desaparecido, solo se había replegado por un momento, aguardando. A lo lejos, a través de la frágil luz de la luna, las sombras del mundo nocturno parecían moverse con una vida propia. Luna, erguida y atenta, no confiaba en nada de lo que veía. Cada arbusto que se movía, cada sutil brisa, le traía la sensación de que algo, o alguien, los acechaba. Pero el cansancio de los cachorros era innegable, y ella los animaba con suaves lamidos en sus pequeños cuellos, asegurándoles que todo estaría bien, aunque ella misma no estuviera convencida. El paso de los días en la carretera había dejado marcas visibles en su cuerpo. Las heridas, la fatiga, la pérdida de peso, todo eso la había marcado. Sin embargo, su instinto de madre no la dejaba descansar. Si algo debía hacer, era asegurarse de que sus cachorros llegaran lejos de ese peligro. De esos hombres. Luna sabía que el hombre que los había ayudado, aquel que les había dado algo de esperanza, no los acompañaría mucho más allá. Él mismo tenía sus propios demonios que enfrentar, y Luna entendía, por un breve momento, que su lucha no se limitaba solo a ella. Se adentraron más en la oscuridad del bosque, buscando un lugar donde pudieran descansar. Luna había notado que el hombre, antes tan resuelto y aparentemente seguro, ahora se movía con mayor cautela. Las huellas de su propia angustia eran evidentes en su postura, su respiración algo entrecortada. Había algo en su mirada, una especie de tormenta interna, que Luna no podía ignorar. Ella no podía saber con certeza lo que pasaba por su mente, pero sus acciones le decían que era alguien que había llegado a un punto de no retorno. Quizás había estado huyendo de algo más grande que él mismo. Quizás no eran solo los hombres que los perseguían los que constituían una amenaza. Pero, en ese momento, la última cosa de la que Luna podía preocuparse era lo que él cargaba en su conciencia. Su única prioridad era la seguridad de sus cachorros. En cuanto encontraron un claro entre los árboles, Luna los guió hacia allí. El suelo era más suave que el de la cueva y, por un instante, el aire parecía un poco más limpio, menos tenso. A lo lejos, el sonido de los ruidos de la noche les recordaba que no estaban solos, pero por unos segundos, Luna permitió que la calma se apoderara de ella. Los cachorros comenzaron a acostarse, agotados por la marcha forzada, y Luna se tumbó junto a ellos, sus ojos nunca perdiendo el foco del horizonte. La figura humana que los había acompañado durante este tiempo se acercó a Luna, pero se detuvo a una distancia prudente, como si sintiera que, al acercarse más, perdería esa delgada línea de confianza que había logrado establecer con la perra. «Debemos avanzar al amanecer», dijo en voz baja,
como si la noche le estuviera pesando sobre los hombros. No puedo estar con ustedes por mucho más tiempo. Hay otros que están buscando algo que yo no puedo evitar. Luna levantó la cabeza y lo observó por un momento. No entendía completamente sus palabras, pero sí entendía la tristeza y la desesperación que emanaban de él. Aunque no podía comunicarse verbalmente con los humanos, había algo en sus ojos que le decía que él también estaba huyendo de algo mucho más grande que él. Lo siento, continuó el hombre, sus palabras como un susurro apagado en la vastedad del campo. Quisiera poder hacer más, pero no puedo. He hecho lo que he podido. Si los hombres de los que hablo, los encuentran, no hay mucho que pueda hacer para detenerlos. Ellos tienen sus propios intereses. Luna no pudo evitar acercarse un poco más. Su instinto de madre la empujaba a proteger a los suyos, a asegurarse de que nada les sucediera. Sabía que él no podía hacer mucho más, pero su presencia, aunque llena de dudas, había sido un faro en la oscuridad. Había sido su única esperanza en medio del caos. Por un momento, el miedo que Luna había sentido durante todo el viaje desapareció, y en su lugar, algo más fuerte creció, la necesidad de estar un paso adelante, siempre un paso adelante. El hombre comenzó a caminar lentamente hacia los árboles, con una postura vacilante. Luna lo observó por un momento, asegurándose de que no fuera una amenaza. Algo dentro de ella le decía que su relación con él había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía seguir confiando ciegamente, no podía permitir que su intuición la dejara en la incertidumbre. Sin embargo, aunque no podía explicarlo con palabras, un pequeño resquicio de gratitud seguía en su interior. Él había hecho lo que podía, pero sabía que ya no podía ayudarla más. A lo lejos, más allá de la oscuridad, se escuchó un crujido de ramas. Luna levantó las orejas, alerta, y los cachorros empezaron a moverse inquietos. No era un sonido cualquiera. No era el viento ni un animal buscando su presa. Eran pasos firmes y pesados, pasos que se acercaban demasiado rápido. Luna sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estaban cerca, y esta vez, no había refugio cerca. No había más rutas de escape. Estaban atrapados. El hombre, que había estado perdiendo la esperanza, se giró hacia Luna con un gesto de desesperación. Su rostro, normalmente tan serio, mostraba ahora una angustia palpable. No van a detenerse, dijo, su voz apenas un susurro. Ellos saben dónde estamos. Luna, al escuchar sus palabras, dejó de moverse. Sus ojos se enfocaron en el hombre, y aunque no podía comprender completamente el significado de su angustia, su instinto le dijo lo que debía hacer. No podía confiar más en él, pero sí en sí misma. En sus cachorros. Era su única responsabilidad, y no permitiría que el miedo la venciera. De repente, los pasos cesaron. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Luna, con sus sentidos al límite, se mantuvo quieta, esperando. El aire era espeso, cargado de algo que no podía identificar, pero que sabía era peligroso. Un susurro llegó a sus oídos, pero no pudo distinguir las palabras. Solo escuchaba el sonido de algo acercándose. «¡Corre!», gritó el hombre, y Luna reaccionó al instante. Sin pensarlo, saltó sobre sus cachorros, levantándolos con rapidez, y corrió en dirección opuesta al sonido, hacia un espeso grupo de árboles que formaban una barrera natural. Los cachorros, entre sollozos, intentaron mantenerse en pie mientras ella los guiaba, pero sus pequeñas piernas no alcanzaban el ritmo que Luna necesitaba. El miedo llenaba su pecho, pero en lo profundo de su ser, Luna sabía lo que debía hacer: correr, correr hasta no poder más. La huida era la única respuesta. El futuro era incierto, pero lo que sí sabía era que mientras sus cachorros estuvieran vivos, ella seguiría luchando, seguiría corriendo. Y aunque no sabía lo que les esperaba, algo en su corazón le decía que la única forma de ganar la batalla sería seguir adelante. La oscuridad parecía tragar el mundo entero mientras Luna corría a través del espeso bosque. Sus patas se hundían en la tierra húmeda, cada paso era un eco en la quietud de la noche. Los cachorros, agotados y asustados, trataban de seguirla, pero su pequeño cuerpo no estaba hecho para esa velocidad. Luna los empujaba, los animaba con su cuerpo, pero el cansancio se había apoderado de todos.
La huida era su única opción, pero cada vez parecía más imposible. Los ruidos a sus espaldas eran constantes, cada vez más cercanos, más intensos. Los pasos de los hombres que los perseguían retumbaban entre los árboles, como si todo el bosque estuviera conspirando contra ellos. Luna podía oírlos, sentir cómo se acercaban con cada segundo que pasaba. Sabía que si no encontraban un refugio pronto, todo estaría perdido. Por un instante, Luna miró hacia atrás. La figura del hombre que los había ayudado ya no estaba. No había señales de él. Un nudo de angustia se apoderó de su pecho. Él había sido su única esperanza, pero ella no podía permitirse pensar en eso ahora. Tenía que centrarse en sus cachorros, en su supervivencia. Si algo le pasaba a ellos, perdería todo. No podía dejar que eso sucediera. Los cachorros, temblorosos, apenas podían mantenerse en pie. Uno de ellos tropezó, cayendo al suelo con un pequeño gemido de dolor. Luna se detuvo por un segundo, su corazón se rompió al ver al pequeño en el suelo, pero no podía perder tiempo. Cada segundo contaba, y mientras estaba parada, los hombres se acercaban más. Con una determinación feroz, Luna volvió a levantarse, moviéndose hacia el cachorro caído. Con una rápida pero suave mordida, lo levantó por el collar y lo arrastró hasta ella. El cachorro gimió, pero Luna no se detuvo. Le dio unos lametazos reconfortantes y lo empujó hacia adelante. Los otros cachorros, al ver su esfuerzo, comenzaron a moverse con más rapidez, el miedo y la desesperación los impulsaban. Luna sintió como sus piernas comenzaban a ceder. El agotamiento se estaba apoderando de ella, pero no podía detenerse. No podía permitirlo. A cada paso, los árboles parecían volverse más densos, el aire más pesado. El sudor perlaba su pelaje, y su respiración se volvía más irregular. Pero no se detuvo. Siguió corriendo, un paso tras otro, empujando a los cachorros, guiándolos a través del bosque. El sonido de los perseguidores se hacía más fuerte. Luna sabía que no podía confiar en que los hombres no la encontrarían. Había algo en el aire, un mal presentimiento que no podía sacudirse. No importaba cuán rápido corría, el peligro estaba a sus espaldas, y cada vez que miraba al frente, veía solo la oscuridad, un mar negro que parecía tragárselo todo. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, Luna alcanzó una pequeña colina. En su cima, había una antigua cabaña, medio derruida, que parecía haber estado allí durante años. No había señales de vida, pero Luna sintió una extraña sensación de alivio. La cabaña era una posibilidad, una oportunidad de escapar, aunque fuera por un tiempo. Rápidamente, guió a los cachorros hacia allí, con una última explosión de energía. El peligro estaba cerca, pero quizás, si se escondían allí, podrían sobrevivir una vez más. La cabaña era oscura y húmeda, las paredes de madera crujían bajo el peso del tiempo. Luna se adentró en ella con cautela, asegurándose de que los cachorros pudieran entrar también. El espacio era pequeño, apenas suficiente para ella y sus hijos, pero al menos allí estarían más protegidos de los hombres que los perseguían. Los cachorros se acurrucaron en un rincón, buscando calor y consuelo, pero Luna no podía relajarse. La tensión seguía en su cuerpo, los músculos doloridos, pero el miedo seguía siendo el mayor dolor de todos. Luna se tumbó cerca de los cachorros, sus ojos fijos en la entrada de la cabaña, esperando que cualquier sonido extraño fuera una señal de peligro. La cabaña estaba en silencio, pero ella no podía confiar en eso. Todo podía cambiar en un instante. Un crujido rompió el silencio. Luna levantó las orejas, su cuerpo tenso como un resorte. Los cachorros comenzaron a moverse inquietos, sintiendo la tensión en el aire. Luna se acercó rápidamente a ellos, cubriéndolos con su cuerpo, protegiéndolos. El sonido venía de fuera, pero no podía identificar qué era. Tal vez un animal, tal vez algo peor. El hombre que los había ayudado había desaparecido, y con él, toda esperanza de encontrar una salida rápida. Luna ya no sabía si los hombres que los perseguían seguirían tras ellos o si, por alguna razón, habían perdido su rastro. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que la cabaña, aunque les había ofrecido un breve respiro, no los haría invisibles por mucho tiempo. No podía quedarse allí para siempre.
De repente, los pasos llegaron. Esta vez no eran solo unos pocos. Eran muchos. Luna los oyó acercarse, el sonido de botas sobre el suelo húmedo era inconfundible. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ya no era solo una amenaza, era una certeza. Los hombres estaban muy cerca, demasiado cerca. Un golpe fuerte retumbó contra la puerta de la cabaña. Luna se levantó de un salto, sus ojos brillando en la oscuridad. Los cachorros se acurrucaron aún más, asustados. Luna, con su corazón latiendo a toda velocidad, hizo lo que tenía que hacer. Los empujó a un rincón más profundo de la cabaña, donde las sombras les darían algo de cobertura. Después, se posicionó cerca de la puerta, lista para protegerlos a toda costa. El primer golpe fue seguido de un segundo, y luego de un tercero. La puerta crujió bajo el peso de los golpes, y Luna, con una fuerza renovada, saltó hacia adelante, gruñendo con toda la furia que sentía en su interior. Su instinto de madre la empujaba a defender a sus cachorros, a no dejar que nada los tocara. A pesar del miedo, Luna no se detuvo. Lucharía hasta el final, si era necesario. El sonido de los hombres fuera de la cabaña se intensificó. Podía escuchar sus voces, las risas burlonas, el sonido de sus pasos, el crujir de las ramas bajo sus botas. Los hombres no tardarían en entrar. Pero Luna sabía que no podían dejar que eso sucediera. No podía dejar que sus cachorros cayeran en sus manos. Con un último esfuerzo, Luna saltó hacia la puerta, cubriéndose con su cuerpo, lista para lo peor. El primer hombre que intentó entrar fue empujado hacia atrás por su feroz ataque, pero sabía que eso no duraría. Los demás entrarían, y el enfrentamiento sería inevitable. Fue entonces cuando, en medio de la tensión y el caos, una figura apareció en la puerta, no un hombre, sino un rostro conocido. El hombre que había ayudado a Luna apareció en el umbral, respirando con dificultad. Su rostro estaba marcado por la angustia, pero en sus manos llevaba algo que le dio una oportunidad a Luna, una pistola. «Fuera de ahí», gritó el hombre, con una voz temblorosa pero firme. Luna lo miró, sorprendida y agradecida. Al parecer, había vuelto para cumplir su promesa. Pero, ¿sería suficiente para salvarlos de los hombres que los acechaban? La tensión en el aire era insoportable. Todo dependía de este momento. La cabaña se llenó de una tensión palpable. Luna, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse, observaba al hombre que había vuelto a su rescate. El brillo de la pistola en sus manos reflejaba la débil luz de la luna que se filtraba a través de las rendijas de la cabaña. Los pasos de los hombres afuera eran cada vez más rápidos, el sonido de sus voces cada vez más cercanas. Luna no podía creer que, después de tanto, el hombre hubiese regresado por ellos. Aunque sus intenciones eran inciertas, en ese momento, él era su única esperanza. Los cachorros, temblorosos, se habían acurrucado en el rincón más oscuro de la cabaña, buscando consuelo en la cercanía de su madre. Luna no podía dejar de mirarlos, asegurándose de que estuvieran lo más alejados posible del peligro. No podía perderlos. No podía. Su instinto la empujaba a protegerlos, a no dejar que los hombres los alcanzaran. El hombre, respirando pesadamente, miró a Luna con una mezcla de desesperación y resolución. Sus ojos reflejaban el peso de las decisiones que había tomado, y el rostro marcado por la fatiga y la culpa. Sin embargo, en ese momento, su presencia significaba más que cualquier palabra que pudiera decir. Había regresado para intentar detener a los cazadores, para darles una oportunidad de escapar. Y aunque la duda seguía en el aire, Luna no tenía más opciones. El primer golpe contra la puerta de la cabaña retumbó en las paredes, haciendo que Luna saltara hacia adelante, preparada para lo peor. El hombre apuntó hacia la entrada, su dedo sobre el gatillo, pero su mano temblaba. Su expresión era seria, pero su rostro reflejaba un temor palpable. «No tienen que hacerlo», murmuró, más para sí mismo que para Luna. «Si siguen ahí afuera, no me perdonarán, pero ustedes sí tienen una oportunidad de escapar». Luna, sin apartar la mirada de la puerta, se acercó un paso más a los cachorros, dispuesta a sacrificarse si era necesario. Los ruidos fuera de la cabaña no dejaban lugar a dudas, los hombres estaban cada vez más cerca,
y no tardarían en romper la puerta. Luna podía sentir su presencia, la malevolencia que emanaba de ellos. No les importaba nada más que capturarlos. De repente, el segundo golpe llegó con una fuerza aún mayor. El sonido de la madera crujiría por todo el espacio, y Luna sintió como su corazón latía más rápido. Los hombres estaban cerca, demasiado cerca. El hombre con la pistola levantó la mano, como si quisiera hacer una última señal para que todo se calmara, pero Luna no tenía tiempo para esperar. Un rugido bajo escapó de su garganta, un gruñido lleno de miedo y rabia. No podía quedarse allí esperando a que los hombres entraran. Los pasos fuera de la cabaña se detuvieron por un segundo, y en ese breve instante de silencio, Luna aprovechó para dar un paso hacia el hombre. Sus ojos, fijos en la entrada, le suplicaban que tomara una decisión, que luchara, que hiciera algo. No podía ser tarde. No podía serlo. Hazlo, gritó Luna en silencio. Su cuerpo temblaba de rabia, de miedo, pero también de determinación. Si había algo que había aprendido en su vida, era que no había tiempo que perder. Si quería salvar a sus cachorros, tenía que actuar. El hombre vaciló un momento, mirando la puerta, luego, con un suspiro de resignación, movió el dedo sobre el gatillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero, sin embargo, disparó. Un estruendo ensordecedor resonó en la pequeña cabaña. Luna, con un salto, se cubrió a los cachorros con su cuerpo, protegiéndolos del impacto del sonido. La puerta cedió ante el poder del disparo, pero los hombres no retrocedieron. En el segundo siguiente, el primer hombre irrumpió en la cabaña con una sonrisa burlona. Era un hombre alto, de rostro feroz, con una cicatriz que recorría su mejilla. «Pensabas que podrías escapar, perra», dijo, con una risa cruel. «Eres muy valiente, pero no tienes a dónde ir». El hombre con la pistola intentó reaccionar, pero estaba claramente sobrepasado por la situación. Luna, con un gruñido furioso, se lanzó hacia el hombre, sus dientes al descubierto. No pensó, no dudó. Solo actuó. La figura humana que antes había mostrado incertidumbre ahora estaba completamente enfocada en protegerla a ella y a sus cachorros. Su mirada se endureció, y comenzó a moverse hacia el hombre que había irrumpido, dispuesto a detenerlo a toda costa. Sin embargo, los hombres afuera no estaban dispuestos a rendirse. La puerta cayó por completo, y más figuras entraron rápidamente, rodeando la cabaña. Luna se puso en guardia, cada músculo de su cuerpo listo para atacar, pero la desventaja era abrumadora. Estaban demasiado cerca, y los cachorros, aunque valientes, no estaban preparados para enfrentarse a lo que venía. Pero el hombre que había regresado por ellos no se detuvo. Con un esfuerzo sobrehumano, cargó hacia uno de los hombres que se aproximaba, empujándolo con el cuerpo, y con un grito desafiante, lo derribó. «Váyanse de aquí», gritó, mientras su cuerpo caía al suelo, pero no se rindió. Luna observó en silencio, reconociendo en esos gestos la lucha que el hombre había librado dentro de sí mismo. Ya no era solo un desconocido, era alguien dispuesto a darlo todo para que ella y sus cachorros pudieran escapar. Pero el riesgo seguía siendo latente. Mientras los hombres caían unos tras otros, aún quedaba la incertidumbre de qué sucedería a continuación. Luna, con una velocidad impresionante, atacó a otro de los hombres, mordiendo su brazo y obligándolo a soltar el arma. El hombre gritaría, pero no podía liberar su brazo de las mandíbulas de la perra. Luna empujó a los cachorros hacia el fondo de la cabaña, protegiéndolos mientras su cuerpo se interponía entre ellos y los hombres. El hombre con la pistola finalmente logró levantarse, pero su rostro mostraba señales de fatiga. «Luna, corre», gritó. «No tenemos tiempo. Corre». Luna dudó por un momento, mirando a los cachorros. El miedo seguía acechando en sus ojos, pero también había algo más, una feroz determinación. No dejaría que esos hombres la derrotaran, ni a ella ni a sus hijos. Sin pensarlo más, dio un último vistazo a los hombres, que comenzaban a levantarse, y con un bramido de rabia, se lanzó hacia la puerta. La cabaña era un lugar cerrado, una trampa en el que el tiempo se estiraba como el elástico de una cuerda. Luna sabía que no tenía mucho tiempo, que los hombres se reorganizarían, que el hombre que había luchado por ella no sobreviviría mucho más.
pero la única esperanza que tenía era la huida. Saltó hacia el exterior, arrastrando a sus cachorros consigo, y corrió con la fuerza de un viento furioso, mientras el sonido de las voces se desvanecía tras ella. La fuga había comenzado, y aunque el miedo seguía en sus huesos, Luna sabía que el futuro era incierto, pero que mientras sus cachorros estuvieran a su lado, seguiría luchando. La huida de Luna fue frenética, su cuerpo herido y cansado empujaba cada músculo al límite. Los cachorros, aunque exhaustos, seguían el rastro de su madre, tropezando y tambaleándose mientras la oscuridad del bosque los engullía. Los sonidos de los hombres persiguiéndolos quedaban cada vez más lejos, pero la sensación de peligro no desaparecía. Luna podía sentir que los cazadores no se habían rendido, que la persecución continuaba, y eso alimentaba un temor profundo que se instalaba en su pecho. El aire era denso, pesado, como si todo el universo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, haciendo cada paso más difícil, y el suelo, aún empapado por la lluvia reciente, dificultaba su avance. Aún así, Luna no se detuvo. En sus ojos ardía una llama de determinación inquebrantable. El futuro de sus cachorros dependía de su valentía, de su coraje. No podía fallarles. Corrió hasta que el cansancio comenzó a superar su fuerza. El esfuerzo de mantener el ritmo, de proteger a sus cachorros, comenzaba a ser más que un simple desafío físico, era una lucha contra su propia naturaleza. Sus piernas, heridas y agotadas, temblaban bajo el peso de la presión, pero cada vez que miraba a sus hijos, sentía que tenía que seguir adelante. No importaba lo que tuviera que hacer, lo que tuviera que enfrentar, Luna no podía rendirse. El instinto de madre estaba por encima de todo. De repente, los cachorros comenzaron a disminuir el ritmo. Uno de ellos, el más pequeño, tropezó y cayó, dejando escapar un gemido de dolor. Luna se detuvo al instante, su corazón se rompió al verlo, pero no tenía tiempo para lamentarse. Sin pensarlo, corrió hacia él, lo levantó con sus dientes y, con gran esfuerzo, lo arrastró hacia adelante. Los otros cachorros, al ver a su hermano en peligro, también aceleraron el paso, pero el miedo, la fatiga y la incertidumbre se reflejaban en sus pequeños ojos. Todos estaban luchando por mantenerse en pie, por seguir a su madre. Mientras Luna los guiaba hacia un lugar más seguro, la sensación de estar siendo observados la invadió. Aunque no podía ver nada, sus instintos le decían que había algo más en la oscuridad, algo que no se podía dejar de lado. No se atrevió a mirar atrás. Cada segundo de retraso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aceleró el paso, manteniendo a los cachorros cerca de ella, sin perder la concentración ni un solo momento. Después de lo que pareció una eternidad, Luna llegó a un claro en el bosque. El terreno aquí era menos irregular, más firme. El aire, aunque frío, era más respirable. Sus ojos se ajustaron a la luz de la luna, que se filtraba a través de las copas de los árboles. El claro ofrecía cierta protección, pero no era un refugio seguro. El miedo seguía acechando en cada rincón de su ser, y Luna sabía que debía estar preparada para lo que viniera. Los cachorros, exhaustos, se derrumbaron en el suelo, sus pequeñas respiraciones agitadas por el esfuerzo. Luna se tumbó junto a ellos, su cuerpo protectora, rodeándolos con su calor. Aunque sus propios músculos le pedían descanso, no podía relajarse. Los hombres que los perseguían aún estaban cerca, y no había garantías de que la cabaña que habían abandonado estuviera fuera de su alcance. El peligro seguía presente, latente, esperando el momento adecuado para atacar. Los pensamientos de Luna se vieron interrumpidos por un sonido. Un crujido, débil, pero suficiente para hacer que su corazón se detuviera por un segundo. Estaba tan en alerta que casi podía escuchar su propio latido acelerado. Alzó la cabeza, mirando a su alrededor. Los cachorros no se movían, temerosos del mismo modo que ella. Algo no estaba bien. De repente, un ruido más fuerte la hizo saltar. Era una voz humana, pero no la de los cazadores. Era alguien más. Luna, con un instinto feroz, se levantó y empujó a los cachorros a un rincón más seguro, usando su cuerpo como escudo. Las sombras del claro se movieron, pero ella no podía distinguir quién o qué era. El miedo la envolvía de nuevo,
el miedo de que todo lo que había luchado por proteger pudiera desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. La voz se hizo más clara. No os preocupéis, no os harán daño. Era una voz suave, casi maternal, como si la persona que hablaba intentara calmarla. Luna, aún en alerta, no podía confiar en ella. No podía confiar en nada ni en nadie. La experiencia le había enseñado que la traición y el peligro venían de todas partes. Entonces, una figura apareció entre los árboles. Luna tensó los músculos, preparándose para atacar si fuera necesario. Pero lo que vio la hizo dudar. No era uno de los cazadores. Era una mujer, vestida de manera sencilla, con el rostro cubierto parcialmente por el cabello oscuro. Su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que transmitía seguridad, aunque Luna no podía leerla completamente. La mujer se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos, como si intentara ganarse la confianza de Luna. «Te he estado observando», dijo en un susurro, como si no quisiera asustarla. «Sé lo que has pasado. Sé que no te vas a rendir, pero si sigues corriendo, te atraparán. Tienes que confiar en mí». Luna, aún desconfiada, no podía apartar la mirada de la mujer. Aunque las palabras sonaban sinceras, algo en su interior le decía que no podía confiar en nadie. Sin embargo, la mujer, al ver la indecisión en los ojos de la perra, dio un paso atrás, ofreciéndole un poco de espacio. «Solo quiero ayudarte», dijo, bajando las manos, mostrando que no traía armas ni intenciones hostiles. Durante un largo minuto, Luna la observó con desconfianza. Los cachorros seguían en el rincón, temerosos, pero no se movían. No había otra opción. Si la mujer quería hacerles daño, ya lo habría hecho. Además, Luna sabía que no podía seguir huyendo eternamente. Necesitaba un respiro, aunque fuera por un breve momento. Quizás, solo quizás, esta mujer podría ser la clave para un refugio temporal. Luna se acercó lentamente, manteniendo a los cachorros cerca. La mujer, al ver el gesto, sonrió levemente, como si hubiera pasado una prueba importante. «Ven», dijo, «te llevaré a un lugar seguro». Luna dudó, pero su instinto de protección hacia sus cachorros fue más fuerte que su desconfianza. Los pequeños empezaron a levantarse lentamente, siguiendo el ejemplo de su madre, y sin hacer ruido, comenzaron a caminar detrás de la mujer. Cada paso era una nueva oportunidad, un nuevo giro en una historia llena de incertidumbre. Luna no sabía lo que le deparaba el futuro, pero en ese momento, lo único que podía hacer era seguir adelante, paso a paso. La mujer los condujo a través del bosque, guiándolos por senderos estrechos que Luna no había notado antes. El terreno se volvió menos accidentado, y el aire comenzó a sentirse más fresco y limpio. A medida que avanzaban, el miedo de Luna comenzó a disminuir, aunque todavía no estaba completamente segura de la mujer. Los cachorros parecían más relajados, su confianza en su madre dándoles la seguridad que necesitaban. Pero Luna sabía que aún quedaban muchos peligros por delante. El futuro era incierto, pero por ahora, los había llevado a un lugar seguro, al menos por un tiempo. El sonido de los hombres persiguiéndolos parecía haberse desvanecido. Luna no sabía si se habían detenido o si simplemente los habían perdido de vista, pero algo dentro de ella le decía que no podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. El peligro siempre estaba cerca, pero por primera vez, sentía una pequeña chispa de esperanza. Quizás esta mujer realmente podría ser la clave para encontrar un refugio seguro, un lugar donde sus cachorros pudieran vivir en paz. La mujer les mostró una pequeña cueva en la ladera de una colina, rodeada por árboles altos que proporcionaban una buena cobertura. Luna entró, buscando un lugar para descansar, pero su mente seguía alerta. Aún no podía bajar la guardia. La mujer se sentó cerca, observándola con una calma que Luna no comprendía por completo. «No te preocupes», dijo la mujer, su voz suave. «Estás a salvo, al menos por ahora. Te ayudaré a mantenerlos a salvo, pero necesitarás confiar en mí si quieres sobrevivir. El peligro aún no ha pasado». Luna la miró, sus ojos llenos de dudas. La cueva ofrecía un refugio temporal, pero no podía olvidar lo que había vivido. No podía olvidar lo que estaba en juego. Pero, por ahora, era todo lo que tenía.
Y por sus cachorros, lo intentaría,